Ahí sí. Iniciamos entonces el método del camino crítico. Este se utiliza para poder determinar la fecha en que es más probable en que el proyecto termine. Y aquí tenemos la secuencia al menos de dos caminos o dos ejemplos de camino crítico. Lo vemos a través de un ejemplo para poder entenderlo mejor. Los diagramas en general siempre entregan esto, entregan la actividad, ahí es donde ustedes ponen la actividad que van a desarrollar, que puede ser las mismas actividades, deben ser, no es que puedan, deben ser las actividades que ustedes ya declararon en el EDT y que debiesen ser o calzar perfectamente con las que son del diagrama de cronograma o carta Gantt. En algunas revisiones que hice, eso no ocurría, y eso no está bien, porque la EDT tiene que ser consistente con la carta Gantt. Vale decir, si en la EDT dice ponerse en contacto con las partes interesadas para promover el proyecto, eso dice en la EDT, en la carta Gantt debiese decir ponerse en contacto con las partes interesadas para promover el proyecto. No podemos trabajar con sinónimos ni poner actividades distintas, porque si no el EDT parecerá ser que es de otro proyecto. Y eso no debería ocurrir. Entonces, el EDT calcado a la carta Gantt. El EDT lo que hace es cronometrar las actividades que están puestas ahí en los paquetes del EDT. El cronograma lo que hace es cronometrar el EDT, eso es. El cronograma lo que hace es ponerle tiempo a las actividades que usted declaró en el EDT, pero las actividades son exactamente las mismas. Y ahora, con esta nueva solicitud, este nuevo requerimiento de la asignatura, aquí tendrían que aparecer exactamente las mismas actividades. Sin duda, ustedes tienen del orden de más de 25 actividades. No tiene sentido hacer esto con 25. ¿Cuántas actividades vamos a tener? Dijimos como mínimo 7. Ustedes eligen las más importantes, las más críticas, las que le van dando la duración del proyecto. En el caso de ustedes lo tienen hecho en semanas, así que trabajemos con semanas. 13 semanas, 12 semanas, 11 semanas, va a depender de lo que ustedes tengan. Ese vendría siendo más o menos el detalle. ¿Cómo se va leyendo esto? Aquí aparecen las actividades, actividad A, B, C, D, estas son genéricas, ¿sí? La actividad A puede ser definir el estándar, la actividad B, elaborar los instrumentos, la C, elaborar la cápsula, la D, elaborar el software o escribir el programa, bueno, lo que sea, ¿vale? Y aquí, en la predecesión, que vendrían siendo los predecesores, la actividad que está antes de, por ejemplo, ¿cómo se lee esto? Dice la actividad A, estoy acá, perdón, déjenme ver si puedo hacer esto. La actividad A tarda 5 unidades de tiempo. Pueden ser 5 días, 5 semanas, 5 meses. La actividad B se demora 4, la C se demora 5, la D y así sucesivamente. Aquí está la duración de la actividad. Lo que aquí aparece es la actividad B, no puede partir si es que la A no está hecha. ¿Y eso cómo lo diagramo? De esta manera. Entonces, B parte después de A, eso es. Entonces parto con A y luego viene B. Sigo con C. Dice aquí, C parte después de A. Entonces, C parte después de A. De A llego a C. Sigo con la D. La D parte después de la letra B. Entonces, la B había terminado acá, entonces la que sigue es B, D. La E dice parte después de la C, termina en C, ahí está la, la E. Y finalmente, la F dice que termina en la medida que termine D y E juntas. D y E juntas terminan en la F. Esa sería para hacer el diagrama, ¿sí? El diagrama desde la secuencia lógica de lo que uno entiende de la secuencia, cuál vendría siendo el orden. Este orden me va a servir entonces para entrar en el siguiente paso o el siguiente modelo. Fíjese en el diagrama que nosotros hicimos, lo hicimos así rapidito con flecha, se estructura este nuevo diagrama en cajas. Y esta caja, hay varias versiones de la caja, ¿sí? Por ejemplo aquí, esta es un estilo de versión de caja, aquí hay otro estilo, y hay un tercero que no lo tengo acá, pero en estricto rigor lo que busca es establecer en la parte superior el inicio más temprano, el inicio
más tardía. Aquí la finalización más temprana, la finalización más tardía. Aquí está el nombre de la tarea, y aquí va la duración, y este vendría siendo la holgura, slack. La holgura vendría siendo como más o menos la idea. El que aparece acá es una cosa distinta porque en la parte de arriba se pone la actividad y abajo se pone la duración. Entonces, lo que primero hago es poner este mismo, a partir de este recuadro que hice con flechitas, lo hago con cajas y voy incorporando las duraciones. Entonces, fíjense, en la A puse los 5 días, en la B puse los 4 días, en la D puse los 6 días, ¿y en qué orden? En el orden que hice anteriormente con las flechas. Para eso hice ese diagrama, ¿vale? Y- Profe, ¿Sí? No lo escuché. ¿cuál es el nombre de la diapositiva que está viendo ahora? Oh, estoy viendo paso 2. Porque me aparece una diapositiva que dice método camino crítico. Parece que no se mueve. Y ahí está, ¿o no? Y tampoco Por se mueve. casualidad ha estado moviendo el mouse. Sí, pero entonces voy a tener que dejar de compartir y Sí, porque el compartir. mouse se mantiene quieto y no se mueve por un Ya. buen rato. Y ahora, Ahora sí se cambió, dice paso uno ahora. ya. Entonces, re bueno. Vamos a hacer de nuevo esto porque esto es importante para lo Sí, que viene. es que Claro, gracias. no era congruente, por eso le pregunté. Súper. Entonces, lo primero era, decía, lo voy a hacer rápido, tiene que ver con hacer un diagrama de este estilo. Entonces, el A parte acá y luego el B viene, dice aquí, de acuerdo, ¿cuál es su actividad predecesora? La A. Entonces, el B no puede partir sin que el A parta. Por eso pongo el B acá, y dice que el B parte en la medida que el A se cumpla. Luego, si mueve la C, dice el C parte en la medida que el A, o parte desde A, puede ser también leído así. El C parte desde A, entonces el C parte desde A. Luego el D parte desde B, entonces el D, la letra dado, parte desde esta B larga, ¿vale? Luego el C parte desde E, perdón, el E parte desde C. Entonces, el E parte desde C. Y el F parte la medida que esté el D y E juntos. Este es el D y el E. Entonces, con estos dos terminan en el F. Ese vendría siendo la forma de hacer el diagrama, mirando esto ¿Y, que está. y podría tener más de una bifurcación? Sí, claro, podría ocurrir. De hecho, hay diagramas que tienen más de una. Y ahí habría que poner otra línea y otra letra para que se haga otra bifurcación. Pero sí, se puede. O sea, existe eso, existe. Entonces, ahora, ¿cómo pasamos al paso 2? Les decía yo que esta tablita que está acá significa el inicio más temprano, la finalización más temprana, el inicio más tardío, la finalización más tardía. Aquí está el nombre de la tarea, la duración y Slack vendría siendo la holgura. Este es un tipo de caja. Nosotros vamos a ocupar esta caja para este ejercicio, que es distinta a esta, pero el sentido es el mismo. Arriba se pone la actividad, abajo la oración. Entonces, lo primero que hago, basado en este diagrama que hicimos anteriormente con las flechitas, ¿vale? Lo dejamos en cajas. Hacemos el mismo orden con esas cajas. Y nos ocupamos de completar la duración. Entonces, si se dan cuenta, la duración la leo ahí. La A dura 5, entonces pongo A5. La B dura 4, B4. ¿En qué orden? En el orden que está acá abajo. Aquí está con las flechitas que hicimos en el ejercicio anterior. Entonces, luego termina en el F, y el F tiene una duración de 4. Aquí está F con 4. El C dura 5, ahí está el 5, y el E dura 3. Eso es lo primero que hay que hacer. Eh, Espero que ahí hayan entendido más o menos cómo llegamos a ese mono. Lo que viene a continuación es comenzar a poner información en la parte superior. ¿Por qué? Porque corresponde al inicio más temprano. El inicio más temprano de esto es 0, porque todavía no parte nada, por eso es 0. Y luego aquí viene el inicio, la finalización más temprana. Si esto dura 5 días o 5 semanas, ¿cuál es la finalización más temprana que podría tener? No, podría ser 4, estamos claros, ¿no? Porque si dura 5 días, no puedo terminarlo antes de 5 días. Entonces, ¿cuál es la finalización más temprana? Calza con la duración. Aquí sería 5.
Entonces, este 5 que está acá, de alguna manera viene entrando ahora aquí, porque esta actividad, la actividad B, la pregunta es, ¿cuándo podría iniciarse en forma más temprana esta actividad? Esta actividad B no se puede iniciar antes de 5 días, porque si se dan cuenta, la A toma 5 días en hacer. Entonces este 5 pasa ahí, y ahí esta actividad no puede partir si es que el A no está terminado. ¿Y cuándo termina el A? En 5 días. Por eso le traspaso esos 5 días acá. Luego pregunto acá, ¿cuándo es la fecha de finalización más temprana de esta actividad? Bueno, va a ser la actividad A, que se demoró 5 días, más la duración de B, que se demora 4, y ahí tengo 5 más 4, 9. Aquí ya llevaría 9. Luego, ¿cuándo termina esto más temprano? Bueno, tendría que sumar de partida el tiempo que se ha tardado A y B. Entonces, si dijimos, eso ya es 9. Y nuevamente se pregunta, ¿cuánto es la finalización más temprana? A los 9 le debo sumar la duración de D. Y 9 más 6 es 15, ¿no? Sí, ese valor ahí. Y así sigo avanzando. Aquí tengo 15, ¿vale? Veamos ahora este otro camino. Dijimos que esto se demora como máximo 5 días. Esos 5 días se los paso acá. 5 días es lo que tardó la actividad A. Y 5 días se tarda también la actividad C. Entonces, ¿cuánto es lo que me puedo tardar en esto? Como mínimo 10 días. 10 días, finalización más temprana. Los 5 que se tarda la A, más los 5 que se tarda la C, serían 10. Con estos 10 entro aquí. 10. 10 más 3 nos da 13. O sea, esta actividad 13. Aquí tenemos un conflicto porque si se recuerdan, acá arriba era 15 y acá abajo es 13. Entonces, aquí hay que recordarse a la pregunta que hice al principio, ¿a qué velocidad transita un tren? A la velocidad del carro más lento. Y en este caso tenemos dos. Aquí hay uno que está a 15, se tarda 15, y este se tarda 13. Para entrar a F, ¿con cuál entraríamos? ¿Con 15 o con 13? Según la lógica que acabo de comentar. Con 15. Con 15, claro, porque por más que yo haga el esfuerzo de acelerar todo esto, llego con 13, pero todo esto se tarda 15, así que obligadamente yo voy a tener de alguna manera en este trayecto una holgura de 2 días, porque ya sé que ellos se tardan 2 días más que yo. Entonces podría eventualmente para cualquier cosa disponer esos 2 días porque sé que el vecino se demora 15. No, yo me demoro 13 con otras actividades. O sea, claramente, este, Entonces, ¿serviría para detectar cuellos de botella? por ejemplo, sí, puede ser, claro que sí, claro que sí. Entonces, en este caso, este 15, que aquí está, se traspasa acá. Este 15, entonces se pone aquí, y 15 más 4 da 19. Lo que sigue ahora es devolverse. Se devuelve uno. ¿Cuál es la fecha? Fíjense aquí, la fecha de finalización más tardía. 19, porque no era la anterior. ¿Se acuerdan que aquí era 13 y 15? Las más tardías 19. 19 menos 4, eso da 15. Y ahí se tiene que ir devolviendo, llenando las cajitas que van por abajo con esos límites. Ese es más o menos el mecanismo. Eso está explicado en el paso 3. Aquí lo que dije yo anteriormente. Entonces partí del 5, lo reemplacé ahí el 5. Luego 5 más 4, 9. 9 más 6, 15. Y aquí tengo dos opciones, meterme con el 15 o con el 3. Tengo que hacerlo siempre con el que se tarda más. Y en este caso es el 15. Por eso aquí se introdujo 15. 15 más 4, 19. Y luego ahora empiezo a devolverme con esto, la fecha más tardía. La fecha más tardía es 19, y aquí nuevamente 19 menos 4, 15, 15 menos 15, 0, y así sigo avanzando hasta llegar acá, que prácticamente se van repitiendo los mismos números, ¿vale? Aquí aparece entonces lo que les había comentado yo del carro más lento, más o menos la dinámica que ocupa este sistema. La principal característica del camino crítico es que la holgura es 0, o el camino más largo. Ese es el camino crítico. El camino crítico, aquí si yo me doy cuenta, yo voy a entrar acá con 15 y aquí tengo una holgura de 2 días. Acá 15 con 15 es 0. 9 con 9 es 0. 5 con 5 es 0. Entonces,
Aquella ruta que tenga ruta, digamos, holgura cero, el slack sea cero, esa es la ruta crítica. La que tenga holgura no es el camino crítico porque tiene holgura. En definitiva, mirado desde otra perspectiva, aquella que me da el número más grande, o el que se demora más, o el más lento, ese es el camino crítico. Que lo podríamos ver mucho más claramente cuando partimos la clase aquí. Aquí tengo varios caminos, aquí tengo varias bifurcaciones. ¿Se dan cuenta? La que está marcada en amarillo es la que se está demorando más. Y por eso termino con esa, elijo como ruta crítica. Aquí dice ruta crítica la 1, 2, 6, 7, 9, 10. Porque es aquella que sumada me da el mayor tiempo. Esa es la ruta crítica y en este caso serían 26 semanas. Ese es más o menos el concepto que está detrás de esto. Y para finalizar, ¿cuáles son las salidas de esta parte de lo que estamos haciendo? El cronograma del proyecto, datos del cronograma, línea base del cronograma y actualización del documento. Esto recuerden que para poder completar sus documentos hay que echarle un vistazo también a las clases. Por ejemplo, en el acta de constitución faltaron en algunos proyectos algunos entregables internos. Y los entregables internos se leían de acá. O sea, el cronograma, el EDT, lo que tiene que ver con el plan de gestión de comunicaciones, etc. Aquí hay otros datos, otras salidas que son internas para avanzar con el proyecto. En el caso de los calendarios también, por ejemplo, en el caso de los calendarios aquí, me refiero al cronograma del proyecto, se presentan en forma de diagrama que contienen fechas planificadas y sus dependencias, que fue lo que expliqué anteriormente, ¿vale? Eso es. Aquí tenemos otro ejemplo, que lo vamos a hacer con otro método, pero este sería utilizando el método anterior. Alguien preguntaba si hay más de una bifurcación. Claro, aquí tenemos uno. Fíjate, se divide en E hacia F y hacia H. Este es bastante más complejo que el anterior. Y lo que nos interesa acá es determinar también cuál es la ruta crítica. Entonces, avanzo para poder entender aquí. Lo que nosotros vamos a trabajar es con un sistema distinto y que obedece a trabajar con un recuadro que va a estar dado por acá la finalización más temprana, perdón, el inicio más temprano y la finalización más temprana. Abajo, el inicio más tardío, la finalización más tardía. Ahí no cambia nada. Y en esta otra parte estaría dado por lo que es la actividad y abajo su duración. Por ejemplo, tomando como ejemplo el primero, que vendría siendo ese vendría siendo la forma de traducirlo. La actividad, eso es de A, y abajo 4, que vendría siendo la duración. Con eso vamos a trabajar. El método consiste en lo siguiente: poner una línea del tiempo y uno la va diagramando, 1, 2, 3, hasta, no sé, 20, por dar un número, y comienza a avanzar con cada uno de estos. En la parte de abajo va poniendo la actividad y la duración, y acá arriba puede incorporar lo que corresponde a la iniciación más temprana, finalización más temprana, como lo estábamos haciendo anteriormente. Y sigo avanzando. Entonces, este método lo que va haciendo, la virtud que tiene, es que en la medida que avanza, va inmediatamente marcando el tiempo en que se va demorando el proyecto y puede dar luces más o menos rápidamente de cuál va a ser la ruta crítica. Eso es. Entonces, aquí ya por lo menos yo avancé con algo y que está relacionado ¿cómo se llama? Con el proyecto. Aquí, por ejemplo, tenemos este que está acá. Dice A6, bueno, aquí debería decir tiempo 4 días. No sé si van siguiendo porque 0 y 4. Aquí debería ser 4. 4. El A debiese ser, ¿cuánto es la duración de A? 4 también, aquí ahí está.
Hay que partir con cualquiera. A4, exacto. Entonces avanzo ¿hasta dónde? Hasta el 4. Hasta el 4. Hasta ahí llego. Eso vendría siendo la primera actividad. Entonces tendría que poner 0,4 porque la iniciación más temprana es 0. La finalización más temprana es 4. ¿Por qué? Porque esta actividad dura 4. Por eso es que puse 4 ahí. Luego de esto dice el B viene después del A con una duración de 5. Entonces, de 5 días. Entonces tengo que 1, 2, 3, 4, 5, en 9, por aquí más o menos. Entonces, esto avanzó hasta llegar al 9, por ahí. Y esto sé que corresponde al B, y el B se tarda 5 días. El B se tarda 5 días. Eso es por el lado del B. Y aquí podría poner que ya tengo 4 arriba. 4 que corresponden a la actividad A. Y la duración de esto, ¿cuál es la finalización más temprana de esto? 4 más 5 es 9. Ahí está el 9, que calza, fíjense, con este que está acá, que es 9. Luego avanzo con el C. Dice que el C viene después del B. Entonces aquí tendría que partir con el C. Todo esto sería C. ¿Y cuánto dura el C? Dura 3. Entonces la finalización es 3. Y aquí tengo que ver, Profe, ¿sí? ¿no sería mejor hacer primero el D? El B. El D. D, No, ahí a gusto consumidor, uno lo hace primero, segundo, se da cuenta que prefiero es lo mismo. ya que el C depende del D también. Claro, sí, pero como le digo, da lo mismo. Aquí podría partir con el C, con el D, pero lo que estoy haciendo yo es hacerlo en orden. A, B, C y D, solamente por eso. Pero eso no implica que usted pueda partir de otra manera. Entonces yo voy en el C y el C vale 3. Entonces C vale 3, tendría 1, 2, 3, termino en 12. Termino en 12. Ahí estoy con 12. Y aquí tendría que hacer el mismo monicaco. Tendría que, entonces, el valor sería, el anterior ya voy en 9, y más 3, aquí tendría que poner 9. Y aquí tendría que poner 12. Ahí voy con eso, ¿vale? Después del C dice el D. Y el D, en este caso, hay que dibujarlo primero ahora, que viene, el D viene después del A. Entonces, el A vendría siendo acá. Aquí termina la, ¿vale? Aquí termina la. Entonces voy a estar medio complicado con este. ¿Y cuánto vale la? Vale, el D, perdón, vale 5. Se demueve 5. 1 desde este caso, el D tiene una duración de 5. El D tiene 5. Y parte desde el 4. 1, 2, 3, 4, 5. Termina en el 9. Aquí. Aquí termina. Entonces, esto puede pasar por encima. Y este está asociado al D. El D dura 5. Y aquí tendría que poner lo mismo, o sea, partimos con 4 y termina con 9 porque 4 más 5, 9. Ahí estoy con lo que es el D y 5. Estoy listo con eso. Y luego viene el E. El E también parte desde el A. El E, y este es el A, entonces aquí parto hacia arriba. El E dura 8. Entonces, aquí tengo que ver hasta dónde llego. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta el 12. Hasta acá. Ahí. Y este vendría siendo el E. El E vimos que dura 8. Tiene duración de 8. Ahí está el E. Y sobre el E tengo que anotar el cuadrito donde tengo 4, parto con 4, y 4 más 8 son 12. Y luego avanzo, ya voy acá, en el E, falta el F. Y el F dice que viene después del C. Y aquí está el C. Entonces aquí vendría siendo el F. ¿El F cuánto dura? El F dura 2. El F dura 2. Entonces ahí tendríamos F con 2. Entonces tendría 13, 14. Hasta el 14. Hasta el 14 duraría el F. Ahí estaría.
y tengo que hacer el mismo monito este, entonces hasta aquí sé que tengo 12 y más 2 da 14. Eso es lo que tengo ahí. Voy en el F y viene del C también, dice que viene desde el C. ¿Sí, no? Desde el C, ¿sí, no? C vale 3, aquí parte el C. Ah, ya lo hice ya, pues, ese ya lo hice. Desde el E, aquí el mismo. Y también tiene unidad, tal y esto, pues, el mismo, exactamente el mismo. Me falta ahora el G. El G, el G viene a continuación del F. Aquí está el F, entonces ahora vengo con el G. El G, y el G tiene una duración de 3. El G dura 3. Entonces con 3, y si estaba en 14, tendría hasta el 17. ¿Sí? Hasta ahí. Hasta ahí estaría el 3. Y aquí nuevamente sería 14 más los 3 me da 17. Eso vendría siendo el G. Y voy ahí. Hice con el F el H. Y el H está acá abajo. Parte desde el C. El H parte desde el C. El H parte desde el C. Y dura 2. 1, 2, hasta el 14. Hasta ahí dura el H. Esto vendría siendo el H. Entonces tendría H con 2 de duración. Ahí estaría el H con 2. Y aquí sería lo mismo. Este trazo sería partir del 12 y con 2 tengo 14. Y hasta ahí no estamos, porque luego ya hice el H y con C se demora 2. Ahí está, 2. Y el E, que vendría siendo el mismo acá, el E también dura 2. Ahí estamos. Por lo tanto, ¿cuánto sería el camino crítico? El camino crítico está dado por este. O sea, llegamos a 17. 17 días. 17 días. Ese vendría siendo, o 17 semanas, no sé. Ah, no, son días. Aquí aparece que son días. Eso sería el desarrollo del ejercicio. Ok, ahí está el otro método, utilizando esto hacia los lados, y también se llega a 17. Ahí ustedes ven cuál más le acomoda. Esto es un cachito que nos quedó de la clase anterior, que tiene que ver con la estructura de glosa de recursos, de la estructura jerárquica que identifica los recursos del proyecto por categoría. Entonces aquí se ponen los perfiles de cargo que están asociados al proyecto y se pone además la forma en que se relacionan ellos, ¿vale? Esto no es un organigrama, cuidado con eso, porque aquí tiene que ver cuáles son los roles que cumple este perfil de cargo o esta persona que está a cargo y cuáles son las personas. Y fíjense que no va solamente el rol o el descriptor de cargo, no descriptor, sino que el nombre del cargo, sino que la persona que está efectivamente a cargo. Este es el que le falta por hacer. Entonces, finalmente, los entregables para la próxima semana. El RBS, referido al proyecto, del anterior que mostré, método del camino crítico. Ustedes eligen cualquiera de los 2 métodos o 3 métodos que vimos. Esta debiese obligatoriamente incluir actividades predecesoras. Predecesoras me refiero a que no les puede dar algo que sea lineal, ¿sí? No, eh, tiene que ser con las actividades predecesoras. A eso me estoy refiriendo con que no les puede dar lineal, o sea, no les podría dar algo así, me refiero. A eso me refiero con lineal. Eso es lo que no hay que presentar, sino que tiene que ser con actividades predecesoras que a partir de esto yo pueda llegar y hacer esto otro, como lo vimos en los ejercicios. Ese es el objetivo de utilizando lo del proyecto de ustedes. No realizar control semanal, por supuesto que hay un control de esta clase. Y falta aquí el Crystal Ball, que olvidé mencionarlo, pero tiene que también aparecer el Crystal Ball. El Crystal Ball es entregar solamente el gráfico, en donde ustedes digan la probabilidad
de que se cumple el plazo que están previstos. Recuerden que para ingresar al Crystal Ball necesitan solamente 3 valores: el valor pesimista, optimista y el realista, y eligen en el Crystal Ball la probabilidad triangular para poder obtener ese gráfico. Eso se pega todo en un screenshot, se saca un print por pantalla y lo pegan en el Word, donde pegan también este método del camino crítico y pegan también el RBS, igual como el que vimos en la clase anterior. Ok, no sé si hay dudas, consultas. Sí, profe, el Crystal Ball, ¿cómo vendría siendo el gráfico? Porque si ocupa Monte Carlo debe tener como un factor aleatorio en sus cálculos. Claro, exacto. Lo que hace ahí es hacer 10.000 iteraciones y a partir de eso determina esas mismas iteraciones, las grafica a través de el modelo de binomial o el triangular, y a partir de eso uno puede obtener las probabilidades. Entonces sería algo como que deja las 3 posibilidades ahí y empieza a probar cada una. A iterar, exacto. Y hace 10.000 iteraciones. Y con esas 10.000 entrega de salida las probabilidades de que eso se cumpla. Eso es lo que hace. ¿Vale? Sí, lo otro es, en el tiempo crítico, ¿no podría ser una tarea automatizable en vez de dibujar todo el diagrama? Si puede explicar un poquito.